Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos. Este último video de esta miniserie que le puse por título 7 aspectos fundamentales que tenemos que estar observando cualquier persona que se dice creer en Dios, cualquier persona en esta tierra que se dice tener a Dios en su vida, cualquier persona que dice que está caminando con Jesucristo de la mano cada día, cualquier persona que dice que está bautizado, que cree en Él, que tiene su esperanza en el cielo con Él, cualquier persona, tenemos que estar observando 7 aspectos fundamentales de la vida cristiana dentro de la herencia en Cristo que Dios nos ha regalado por su misericordia, para darnos cuenta, siendo honestos con nosotros mismos y siendo también obviamente responsables con una enorme salvación de vida eterna, para no correr riesgos, para poder ver nosotros en el mapa bíblico si estamos caminando en la verdad, si nos estamos dirigiendo al destino que es el cielo, la vida eterna con Dios, o si estamos dentro de una religión que tiene mucho tiempo y que por eso parece ser la mejor y la única y la más grande, y que estoy súper enamorado de eso, o mi propia filosofía de quién es Dios, cómo es Dios. Prefiero creer lo que yo quiero, lo que yo creo, porque también tengo inteligencia, también Dios me dio a mi sabiduría, inteligencia, a lo que otros piensen, y no darme la oportunidad con este tipo de argumentos y de pensamientos, no darme la oportunidad de poder investigar realmente si estoy en la verdad, si estoy en Jesucristo, si Jesucristo está en mí, y tener la certeza que al morir iré al cielo, porque esa certeza la debo de tener aquí en la tierra, no cuando me vaya. No debo estar diciendo a ver cómo me va aquel día. Yo tengo que llevar la salvación totalmente firme en mi vida, porque así es como se manifiesta la salvación de aquellos que hemos sido alcanzados por su misericordia. Hemos visto ya seis videos referentes a cada uno de los temas dentro de los 7. Ya vimos que el primero, que era oír la voz de Dios; el segundo, que es un llamamiento celestial; el tercero, que es solamente seguir la tradición apostólica y profeta de los apóstoles de Cristo; el cuarto, el cómo es que nuestra comunión únicamente es con el Padre y con el Hijo en el cielo; el quinto es que si estamos haciendo todas estas cosas que ya mencioné, entonces hay un fruto continuo en nuestra vida de santificación, de crecimiento espiritual y de manifestación de esa vida eterna desde aquí. Desde aquí gozamos del reino de los cielos, con la presencia de Dios, con la transformación que Dios está haciendo en nuestra vida. Y el video anterior vimos que ya estando en esa circunstancia dentro del reino y en Cristo Jesús, entonces todos los días somos adoradores en espíritu y en verdad de Dios. Tenemos comunión con Él, le alabamos, le adoramos, le servimos. Nuestra vida es para el servicio de Dios. Lo vimos en el pasado. Y en este último tema, el séptimo, te pongo la tabla aquí en pantalla, es que por fruto, también aparte de ser adoradores y alabanza para Dios y bendición para nuestros hermanos y para las personas con el testimonio y la ley de Cristo en nosotros, también anunciaremos de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Anunciaremos de la gloria de Cristo, de cómo está haciendo su obra en nosotros, pero sobre todo anunciaremos la obra que Él hizo en la cruz por toda la humanidad, para que los demás sigan a Cristo en espíritu y en verdad, reciban a Cristo en espíritu y en verdad, y no en religión, y no en historias y sacramentos, ideas y filosofías cristianas que son de engaño, y que mucha humanidad, que es la mayoría, cree en Dios, piensa que tiene a Dios y no lo conoce en el espíritu, y no conocen su palabra día a día, no la escudriñan, no actúa poderosamente esa palabra en ellos, no estás transformando sus vidas para la gloria de Jesucristo, para la gloria de Jehová de los ejércitos, para la gloria del Espíritu Santo.
Y entonces, este séptimo tema que veremos hoy es que si estás en Cristo, eres un evangelista. Si estás en Cristo, eres un adoctrinador. Si estás en Cristo, eres un enseñador de las buenas nuevas de salvación de Cristo Jesús, conforme a la sana doctrina. Si no, es para que estés meditando si realmente estás en Cristo. Y la finalidad de todos estos temas son evangelísticos. Son para que reflexionemos tú y yo si realmente conocemos a Dios, o nada más decimos que le conocemos porque hemos escuchado que Él existe, o porque a veces hemos sentido sensaciones, o porque a veces nos han pasado cosas raras que parece que intervino Dios, o diosidencias como le dice la gente. Pero realmente estoy viendo yo el mapa bíblico, estoy viendo las cartas apostólicas, cómo es el desarrollo, el nacimiento, el crecimiento, desde que nacemos en una vida nueva en Cristo, cuando somos niños en Cristo, adolescentes en Cristo, adultos en Cristo y bien maduros, ancianos ya en Cristo, ancianos de sabiduría, y que estamos cada día pareciéndonos mejor a Él, la gloria en gloria, transformándonos Dios a la imagen de su Hijo. Si realmente hemos sido honestos con nosotros y hemos dejado de mentir, ya dejamos de hablar malas palabras con nuestra boca, ya dejamos de estar con los chismes comiéndonos a los demás, ya dejamos de estar resentidos con los que nos hacen daño y les perdonamos y les bendecimos. Ya realmente la vida de Cristo se está formando en nosotros con poder, con el poder de Dios. Si no, no nos estemos engañando porque la religión nos dice que vamos para el cielo, o porque la religión nos dice que nos van a purgar un ratito. No te vayas con falsas esperanzas. Es mejor buscar a Dios y que lo encuentres, buscar su palabra para que te quebrante y te humilles ante Él y llegue la salvación a tu vida, porque aquí puedes conquistar todo el mundo, como lo dice la palabra. Puedes comprar todas las islas, países enteros, tener todas las compañías de automóviles, ser el multimillonario más grande de esta tierra, comprarte hasta residencias en la luna y ahora que vendan. Y si no tienes a Cristo, de nada te va a servir esos 70, 80 años de millonario, de éxito aquí en la tierra, porque toda la eternidad será un tormento eterno. Entonces es mejor dónde voy a pasar la eternidad, ser responsable conmigo y buscarla a Dios y buscar su palabra para darme cuenta si estoy en la verdad. Padre, en este día te damos muchas gracias porque nos regalas un día más de vida. Necesitamos, Padre, que tu Espíritu coloque esta enseñanza en nuestro espíritu, como lo dice el apóstol Pablo, como lo dice el apóstol Juan, que solo tu unción, que solo tu Espíritu nos puede revelar la verdad. Entonces necesitamos que nos reveles la verdad, que tu Espíritu, como dijiste, que vendría a convencernos de nuestro pecado, de que hay una justicia divina y que hay un juicio divino para todos, para que nosotros estemos alertas, percibidos y en consecuencia tomemos con valor y con decisión el humillarnos y rendirnos ante ti para poder recibir la salvación que Cristo nos ofrece por su sacrificio tan enorme en aquella cruz. Ayúdanos, Padre, a recibir tu palabra con tu poder. Necesitamos de tu ayuda, mi Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias por esta enseñanza. Amén. Amén. Muy bien, iniciando este séptimo y último tema de esta miniserie, el Mateo 28, 19, 20 nos dice nuestro Señor Jesucristo: por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y he aquí que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, así sea. Amén. Importantísimo, importantísimo, dice Cristo, vayan, hagan discípulos. O sea, no nada más compartan el evangelio y los adoctrinen a su manera, no. Hagan discípulos, pero ¿cómo, Señor? ¿Cómo podemos hacer un discípulo que seamos primero discípulos tuyos? Tenemos que seguirte a ti en obediencia, tenemos que ser un reflejo de tu ley y tu justicia y tu verdad para podérsela enseñar a otros. Ese es un verdadero hijo.
Todos los días en el taxi, en el camión, en la escuela, en el trabajo, así sea en gobierno, compartimos de las virtudes de Cristo. Hablamos de las maravillas de Dios Padre. Hablamos del mover del Espíritu. Hablamos del consejo de la Biblia para poder vivir en bendición y ser bendecidos. Hablamos para dar consejo para aquellos que necesitan consuelo, dirección en decisiones de su vida conforme Dios, conforme la Biblia. Esos son los hijos de Dios que están enseñando las virtudes de Cristo, que están mostrando en sus propias vidas la gloria de Dios, el efecto y la obra que Dios está haciendo en ellos. Pero están compartiendo del Evangelio de la paz de Jesucristo para que sepan que Cristo murió por ellos también. La religión no murió por ellos, las iglesias que ellos creen no murieron por ellos, sus sacerdotes, sus líderes, sus pastores no murieron por ellos, solo Jesucristo. Entonces no tienen que creer lo que les han enseñado, tienen que darse cuenta que si su vida no está en santidad ascendente, que no está en crecimiento espiritual para que la justicia de Jesucristo se esté formando en ellos, dejando de pecar, no están entonces en Dios, aunque amen tanto su iglesia, y necesitan hacer un alto, y necesitan buscar a Dios, y humillarse, y rendirse ante Él, para que entonces clamen por Cristo, y llegue la salvación a sus vidas, y puedan nacer de nuevo del Espíritu Santo, y conozcan el reino de los cielos, las primicias aquí en la tierra, y puedan vivir para servir a Dios como evangelistas, también compartiendo las buenas nuevas a toda criatura. Entonces era indispensable saber que Dios envió y envía a todos sus hijos, a todas las criaturas, porque no son hijos, son criaturas, son creación de Dios, para que se vuelvan hijos en Jesucristo. Pero había que enseñarles no lo que las iglesias, y no que los sacramentos, y no que las doctrinas que inventan por siglos. Había que enseñarles lo que Cristo les enseñó a los apóstoles, lo que escribieron los apóstoles en sus cartas. Es lo que tenían que enseñarles. Y es importante estar en la sana doctrina para crecer en sanidad y para que crezcamos fuertes, libres de pecado, porque donde está el Señor hay libertad de pecado. Entonces, si a mí me dan en sacramentos al Señor, si a mí me dan en promesas al Señor, y no dejo de pecar, es que no tengo al Señor. Si a mí me dicen la palabra y me gusta lo que me enseñan en la iglesia de la palabra, pero no actúa con poder en mí esa palabra para cambiarme y ser diferente, no tengo al Señor de la palabra. Entonces estoy siguiendo un evangelio diferente, estoy en una iglesia que se cambió el rumbo hace muchos siglos y me estoy confiando en promesas que me dicen sin yo estar investigando si la herencia de Dios, si el testamento de Dios, su palabra, es cierto lo que me están prometiendo, es verdad lo que me están diciendo, y si estoy disfrutando de que el Espíritu Santo me está revelando su verdad, y no solamente que me la enseñen los maestros de Biblia, los pastores de la Biblia, los evangelistas de la Biblia, sino que el Espíritu, usando quien use, Él es el que está actuando en mí, colocando lo espiritual en mí, como lo dicen varias cartas apostólicas, y dando yo un fruto de justicia en santidad, viendo cómo mi vida la transforma Dios, cómo la sustenta Dios, cómo me fortalece Dios para vencer el pecado que mora en mí y que si me descuido puedo caer de nuevo. Entonces es como yo puedo tener la certeza y ese peso de gloria, como dicen las epístolas, que hay dentro de mí de su presencia. Entonces Dios promete, Jesucristo promete que si estamos en Él discipulándonos y discipulando, y que si estamos caminando en Él en la verdad, Él promete estar con nosotros hasta el fin del tiempo. Mucha gente se pregunta, ¿por qué tantos cristianos mueren? ¿Por qué tantos cristianos se mueren jóvenes? ¿Por qué los cristianos no llegan a las promesas de los salmos de ver su cuarta generación? Los salmos de que los iba a cuidar Dios. En la mayoría de los casos, me refiero, porque hay casos especiales y no quiero entrar en ese tema. Mas sin embargo, no los iba a acompañar Cristo hasta el fin de sus días. Hay alguien que se va, solo Dios sabe por qué unos u otros se van. Pero también sabemos que muchos cristianos se van sin cumplir su llamado, se van sin cumplir su propósito en Cristo, porque no están obedeciendo y caminando en la verdad. Si esos son, que si los justos con dificultad se van a salvar,
Imagínense los que están engañados por las religiones que son mentira y que sus vidas no están avanzando en santidad. Están corriendo un enorme riesgo de condenación eterna. Lo que tú pienses o yo piense, no creo que Dios sea tan malo. No, Dios es amor. No creo que Dios vaya a mandar al infierno. No, pues la Biblia dice que sí, que Él está mandando millones de almas al infierno, porque el único que los puede mandar al infierno es Dios. Entonces, que Él sí los está mandando porque no quisieron andar con Él aquí en la tierra, porque no quisieron recibir a Cristo en espíritu y en verdad aquí en la tierra, porque prefirieron confiar en sus propias ideas y filosofías de cómo es Dios en sus vidas, de cómo creer en Dios a sus maneras, de cómo creen que ya tienen a Dios por sus formas de creer y tradición religiosa, o por creer en sus iglesias que todos sus antepasados han creído, sus religiones cristianas, pero ellos no dan fruto de santidad. Ellos no dan fruto de la verdad bíblica. Ellos no dan fruto de un avance y crecimiento de la luz de Dios en sus vidas, de la gloria de Jesucristo en sus vidas, de la palabra profética encendida que alumbra los corazones de los creyentes y los hace vivir como piedras vivas unidas a la roca eterna que es Jesucristo. No sucede ese milagro, no hay ese continuo avivamiento todos los días en alabanza y en gloria y en gozo para Dios. No hay ese testimonio de hablar la palabra de Dios a los cuatro vientos, en todas partes, en todos lugares, bajo cualquier circunstancia, como testimonio de ser evangelistas, de ser adoctrinadores, de ser enseñadores de los mensajes de salvación de Dios. Entonces, ¿por qué nos estamos confiando en nuestra propia interpretación bíblica? Es incorrecto y es un enorme riesgo. Por eso predicamos. Nuestras predicaciones son un grito desesperado, pero de amor, para que la gente voltee a ver a Cristo, voltee a ver a Dios y se humillen ante Él y se rindan ante Él y llegue la salvación realmente que ellos esperan y no las promesas y falsas esperanzas que les han brindado en doctrinas falsas, iglesias falsas, aún la más grande de todos los siglos, porque tu vida es un reflejo en el cual tú tienes que ser honesto contigo mismo si estás avanzando en santidad para la gloria de Dios, no en religiosidad, en santidad. Es decir, dejaste de mentir, dejaste de hablar mal de los vecinos, dejaste de pelearte con tu propia familia y resentirte con algunos familiares. Ya perdonas hasta los que más daño te han hecho. Ya bendices a los que más mal te quieren hacer. Ya ayudas a los que no merecen. Y estás siempre orando e intercediendo por ellos. Estás hablando de Jesucristo a todas las personas sin hacer acepción, sin hacer distinción y sin juzgar a nadie. Entonces están mostrando que Dios está haciendo una obra en ti que está en ti. En el segundo texto te menciono lo que Marcos en esta dirección, en la misma dirección, decía el Señor Jesucristo, y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio. El que creyere, dice, y fuere bautizado, será salvo. El que no creyere, será condenado. Entonces, nada sirve el bautizo si no ha creído. De nada sirve un bautismo si no creyó primero. Por eso Jesucristo dice que lo primero es creer para aceptar a Cristo, su sacrificio en la cruz, para aceptarlo por Señor y por Salvador, para yo humillarme y rendirme y arrepentido, que le pide perdón por todos mis pecados y que suceda el milagro de salvación en mi vida, que suceda el milagro de conversión en mi vida. Entonces Dios pone el Espíritu de su Hijo Jesucristo en mí y me limpia con la sangre poderosa de Cristo toda la maldad que hay en mi alma y en mi espíritu y en mi cuerpo, y me deja limpio como una nueva criatura. Con su Espíritu me lo pone como sello y empiezo a partir de ese día, sin importar qué años tenga naturales en esta tierra, pueda tener 20 años, 30, 40, 10, 15, no importa qué edad tenga, nací de nuevo en ese momento del Espíritu Santo. Mi espíritu tomó la vida de Dios y empecé a caminar con Cristo desde ese día.
entonces empiezo a predicarle a los demás que Cristo vive, que Cristo salva, que es el único redentor, pero que no es con sacramentos en las iglesias, que no es por bautizos, sino que hay que creer en Él después de que se nos ha predicado las buenas nuevas del Evangelio, y ahí es donde actúa el Espíritu Santo para convencer a toda criatura de que necesita la salvación, de que necesita arrepentirse, que necesita recibir al Señor Jesucristo en su vida como su único Salvador bendito, para que pueda nacer de nuevo y empiece a conocer las verdades a través del Espíritu. Entonces dice Jesucristo que el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. En pocas palabras, el que no creyere, aunque se bautice, de nada le va a servir. Porque el bautismo no salva. Lo que salva es la fe. Es el creer, el llamado que Dios nos hace. Es el creer cuando oímos la voz de Dios en nuestro espíritu en una predicación. Ese llamado a arrepentirnos y a entregarnos a Cristo. Es el creer lo que nos va a mantener en una vida en Cristo el resto de la peregrinación. Es por fe como andamos y no por vista. Nosotros no vemos imágenes, nosotros vemos al Espíritu en nuestro espíritu. Nosotros buscamos el rostro de Dios en nuestro espíritu. Nosotros nos humillamos, clamamos desde nuestro interior, cerramos nuestros ojos hasta que nos encontramos en el trono de su gracia, en su presencia, y rogamos y suplicamos y clamamos por su ayuda, por el oportuno socorro que todos necesitamos todos los días de parte de Él. Y encontramos y nos sumergimos en su presencia y empezamos a adorarle en espíritu y en verdad, y empezamos a darle cántico nuevo, a glorificar su nombre, a glorificar todas las maravillas, las proezas, las bendiciones que todos los días derrama en nuestra vida, agradecerle por toda la ayuda que recibimos de Él, la gracia, el amor, por todo lo que nos estás dando y por todo el cuidado y protección que tiene con toda nuestra familia, aún aquellos que no le conocen, que nada más conocen de Él por religión, pero no tienen un encuentro con Él, ni comunión con Él, ni una relación personal profunda con Él todos los días. Y ahí clamamos y ahí nos encontramos y nos hacemos uno con Él. Ese es un adorador en espíritu y en verdad, y ese es un evangelista de verdad sirviéndole a Dios. Entonces el que no creyere va a ser condenado. Por eso en primera de Pedro nos dice el apóstol Pedro en el capítulo 2 versículo 9 que nosotros somos ya linaje escogido. O sea, cuando Cristo nos adopta para que seamos ya hijos de Dios en Él, para el Padre, somos un linaje especial escogido, no para jactarnos de los que no le conocen, aunque crean en Él por la religión, no para creernos más que ellos, al contrario, para creernos menos. Porque cuando ya conocemos a Dios, nos damos cuenta que no merecemos tener a Dios. Nos damos cuenta que no merecemos de su misericordia. Nos damos cuenta quiénes somos realmente, por más justos que fuésemos, por más nobles que fuésemos antes de Cristo, por más buenos comportados y que tuviéramos valores importantes en el comportamiento interrelacionado con los demás prójimos, por más bueno que fuéramos con los demás y que fuéramos altruistas, que fuéramos generosos con otras personas, ayudadores. De eso nos damos cuenta que somos como gusanos, que hasta nuestras mejores justicias son como trapos de inmundicia. Entre más nos metemos en la presencia de Dios y conocemos al Dios de la gloria, más nos damos cuenta que indignos somos de merecer estar ahí, gracias a que Jesucristo murió en la cruz, gracias a que en Jesucristo nos podemos acercar al Padre. Es la única manera que podemos acercarnos, por la cobertura de Cristo, por la presencia de Cristo en nosotros. Es como podemos llegar como perfume agradable de Cristo de nuestras vidas para con Dios. Es como podemos estar todos los días buscándole, encontrándole, disfrutándole, recibiendo gracia sobre gracia cada día. Es ahí donde disfrutamos. Entonces somos un linaje especial que sabemos, entre más le conocemos, que menos merecemos, por más bien que nos comportemos. Y ahora cuando hagamos obras de fe, nos damos cuenta que es su gracia, es su poder, son sus ministerios, son sus dones espirituales los que obran en nosotros. No es nuestro,
Pero Él nos ha honrado con esa distinción. Él nos ha bendecido con todos esos tipos de atributos para que le sirvamos aquí en su nombre y glorifiquemos su nombre, ayudando a los demás con el poder de Él, no nuestro, de Él. Y eso es maravilloso. Entonces nos dice Dios que ahora somos un sacerdocio real, un real sacerdocio, es decir, ahora somos sacerdotes en Cristo para Dios, todos. No nada más los pastores, todos los hijos de Dios somos sacerdotes espirituales. ¿Por qué sacerdotes? Porque un sacerdote ministra a la gente de parte de Dios, lleva el evangelio sin adulteraciones, lleva el poder de Dios, porque de gracia recibimos para dar de gracia, para darle libertad a los cautivos que están en depresión, para sacar de la cárcel a los que están tristes y acongojados por la enfermedad o por el pecado, y para hablarles de las esperanzas que pueden y de la fortuna de la salvación que si se entregan a Cristo Jesús. Entonces, para llevar también consuelo a los enlutados. Pero somos una nación santa, no somos cristianos de denominación fulana de tal, y soy de la denominación sultana de tal, y yo soy de la iglesia que viene del primer siglo, y todos orgullosos perdidos, y todos soberbios perdidos, y todos vanagloriosos perdidos, y no conocen la Biblia, y no oran, no consagran su vida a Dios. No son nación santa, pero tienen religión, y la defienden a capa y espada. ¿De qué les va a servir eso? Eso no es tener a Dios, eso no es ser parte de Cristo, eso no es estar en la salvación, y por eso tienes que poner atención conforme tu vida y conforme el mapa bíblico si estás viviendo a esa altura, porque es una altura que solamente se puede alcanzar llenos de Dios. De otra forma no podemos solos, aunque le conozcamos, si no nos llenamos de Dios y de su palabra todos los días, no podemos dar la medida de ser hijo de Dios. Estamos en riesgo, los que le conocemos. Imagínense los que están engañados, peor tantito. Dice Dios que somos un pueblo adquirido por Él, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si tú no eres alguien que, a pesar de que digas que ya crees en Dios, que hablas con Dios, que amas a Dios, que tienes iglesia, no eres alguien que todos los días estás compartiendo el evangelio de la salvación a otras personas, ministrando de la gracia de Dios a otras personas, si no lo estás haciendo hablando con tu vida de las virtudes de Cristo y con la palabra de Él a los demás, es porque no lo conoces. O es porque si un día naciste de nuevo no caminaste con Él. O es porque si algún día lo conociste y dejaste de hacerlo ya te enfriaste. Y necesitas avivar tu corazón en su presencia. Y necesitas buscar la restauración en su presencia. No hay otra forma. No hay de otra forma. Y es importante que busques esa salvación. En Romanos 10, 14, 15 dice el apóstol Pablo: pues ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo van a creer en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Sin haber quien les predique. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las nuevas de salvación, las buenas nuevas de salvación. Importante aquí hacer énfasis y hacer un paréntesis. Allá afuera en la calle hay muchas doctrinas que sí andan casa por casa o que andan colonia por colonia. Muchas. Pero no quiere decir que lleven la verdad con ellos. ¿Por qué te digo esto? Porque aquí dice Pablo que tienen que ser enviados para que escuchen la verdad y puedan salvarse, para que escuchen de aquel de quien no han oído. Hay muchas religiones que están compartiendo de un Jesús que no es el Jesús de la Biblia. Y lo dice el libro de Efesios, que hay quienes predican un Jesús que no es el Jesús de la Biblia. Lo dicen las cartas de los apóstoles, especialmente la de Pablo,
que predican a un Jesús que no es el Jesús de la Biblia, que hasta reciben un espíritu que no es el Espíritu Santo, y creen que las operaciones que pasan en su iglesia y en ellos es del Padre, y nada tiene que ver el Padre en esos movimientos espirituales. Entonces, siendo tan importante y tan grave este asunto, y siendo tan delicado, y como eso en el ámbito espiritual no podemos tener la total capacidad de discernir qué es de Dios y qué no es de Dios, tenemos que primero rendirnos a Él, recibirlo a Él, para que entonces en el fruto de santificación, en el fruto de crecimiento espiritual, en el fruto de revelación de su espíritu, de su verdad, nosotros día a día crezcamos en la salvación, en el conocimiento, y entendamos la diversidad de doctrinas, el engaño que hay en muchas de estas doctrinas, los errores que hay en muchas iglesias, empezando con la más grande, para que podamos huir del error, escapar. Y solo podemos, llenos del Espíritu, y solo podemos ayudados por Dios, y solo podemos estando en Jesucristo en espíritu y en verdad. Entonces, de nada sirve que anden dos muchachitos, un mexicano y un americano, y platiquen de Joseph Smith, porque están hablando por un lado la Biblia, pero por otro lado la Biblia de otra persona, que cambió verdades bíblicas. Es una doctrina que está contaminada, no está totalmente pura. Y luego vas con otros y te dicen que nomás van a vivir en la tierra el resto de su vida. No quieren ir a las cenas de las bodas del Cordero y se las están perdiendo. Y luego le evitan que en una cirugía sus hijos se salven por darle sangre, que Dios no lo prohíbe. Porque son adoctrinados desde que empiezan ahí, les enseñan la Biblia a su manera sin el Espíritu Santo. Y por eso creen que el Espíritu Santo es una fuerza. No creen que es una persona que llora, que sufre, que ríe, que es una persona, es Dios, que tiene alma, que tiene sentimientos, emociones, poder y pensamientos, es Dios mismo. Por eso Cristo decía, de mí digan lo que quieran, pero no digan nada del Espíritu Santo, no blasfemen, porque si blasfeman contra el Espíritu Santo no va a haber perdón de Dios, no van a ser reos eternos y lo hacen, porque el Espíritu Santo es una persona que se le ofende, que se le falta el respeto. Y no podemos hacerlo, tenemos que tener mucho cuidado. Entonces tenemos que conocer a Dios, porque hay tanto que existe en el ámbito espiritual, y hay tantos demonios y espíritus de engaño que se hacen pasar por Jesús de la misericordia, por Jesús del Sagrado Corazón, por Jesús el de los testigos, por Jesús el de los mormones. No es el Jesucristo bíblico. Tenemos que tener mucho cuidado de lo que creemos, de lo que predicamos. Entonces sí, un verdadero hijo predica, evangeliza, pero con el poder del Espíritu y con la verdad de la Biblia. Y la fruto es que la gente se convierte, la gente es sanada por Dios, es salvada por Dios, y crece en santidad para la gloria de Dios. Y esos hijos de Dios no andamos diciendo, nada más mi iglesia salva, nada más donde yo me congrego se salva Dios, nada más la iglesia mía es la única que se van a salvar, los demás se van a ir al infierno. No decimos eso, porque sabemos que Dios levanta hijos en todas partes, pero cuando están en una iglesia de error, Dios los va sacando y sacando para llevarlos a un lugar de sana doctrina. Pero Dios salva en todas partes, porque Dios es bueno, pero va quitándolos de los lugares contaminados. Entonces yo no puedo decir quién va a ser salvo o quién está haciendo un proceso de salvación, o condenar a los demás porque no creen como yo creo, o no están en mi iglesia. También por eso te lo comento, porque esos que predican casa por casa te dicen que si no estás con ellos te vas a ir al infierno, si no estás con ellos te vas a ir a condenación, si no estás con ellos no tienes salvación. Tremendamente equivocados. Por eso mismo tenemos que conocer a Dios para no ser engañados. Dice Efesios 3:8, a mí, dice el apóstol Pablo, que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Jesucristo. De eso se trata el evangelio, de eso se trata la predicación, de eso se trata la enseñanza,
Por eso veíamos ahorita en 1 de Pedro 2:9 que somos una nación santa, un pueblo adquirido, un real sacerdocio, adoptados en Cristo para anunciar las virtudes de Cristo solamente, las virtudes de Dios solamente, las manifestaciones del poder y la gloria y las proezas de todos los tiempos de Dios solamente, para tener comunión con el Padre y con el Hijo solamente. Y por eso dice que somos llamados para que anunciemos las inescrutables riquezas de Jesucristo. Los que ves por ahí predicando que se les apareció no sé quién, y que se les apareció no sé cuál, y que le piden a no sé quién más, y que le piden a no sé quién otro, y que veneran a esta persona, y luego veneran a otra, no conocen a Dios, no tienen idea quién es Dios, y mucho menos qué dice su palabra en espíritu y en verdad, y están en un riesgo, y por eso sus vidas no crecen en santidad, siguen cometiendo los mismos pecados todos los días. Testimonio fiel, que no van a ir al cielo si quieren seguir así, pensando que su iglesia los va a salvar, lo cual no va a suceder, nunca. Solo Cristo salva, pero si eres salvo, tu vida debe ser un reflejo del testimonio de la ley, la justicia y la verdad, que está siendo plasmada en ti día a día de una forma más excelente, creciendo en santidad. Dice Gálatas, si aún un apóstol de los de Cristo, uno de nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo como el arcángel Miguel, el arcángel Gabriel, viene y les dice otro evangelio diferente del que ya nosotros los apóstoles de Cristo ya escribimos en las cartas, un evangelio diferente del que nosotros predicamos y están escribiendo cartas en las iglesias, ese que les anuncie sea maldito. Si es un ángel, sea maldito. Si es una persona, sea maldito. Si es un grave riesgo andar predicando un falso Jesús, una falsa salvación, un falso evangelio. Si Dios va a condenar a todos los que anden predicando mentiras de Él, creyendo que le conocen y que están con Él, condenando a todas las demás denominaciones, entonces estamos en un grave riesgo. Y es muy peligroso tomar en serio estas palabras. Debemos de hacerlo. Dice el apóstol Pablo, si yo un día vengo porque me descuido, me aparto de Dios, caigo en el pecado nuevamente, ¿me puede agarrar un demonio? Y me va a convencer que es Jesús de la misericordia y me va a enseñar que le haga templos a esta persona y que le haga un templo a cada otra persona y que ahora crea que también esas personas también son dadoras de gracia y que meta un sacramento nuevo y que meta un sacramento nuevo diferente y que haga un dogma de fe acá y que la iglesia se adoctrine distinta y que no se casen los sacerdotes y que no se cambiar toda la ley de Dios, cambiar toda la palabra de Dios por espíritus engañadores a través de los siglos. Entonces es un anuncio diferente. Entonces si de repente se me aparece una persona del cielo como el arcángel Miguel y me dice, háganme un templo a mi nombre, vengo de parte de Dios, yo lo reprendo en el nombre de Jesús porque eso no viene de Dios. Si se me aparece cualquier persona del Antiguo Testamento, cualquier persona del Nuevo Testamento, incluyendo a María, y me dice, háganme un templo aquí, por favor, hijitos, y háganme un templo acá, hijitos, y cárguenme por toda la tierra, yo lo reprendo en el nombre de Jesús, porque es un evangelio diferente de una aparición que Dios nos advirtió aquí, que no hiciéramos caso cuando nos anuncien un Jesús diferente, un evangelio diferente, un Espíritu Santo diferente, porque eso sí estaba aconteciendo en el primer siglo, pues claro que en 20 siglos, 20 siglos después está sucediendo, claro que sí, claro. Entonces tenemos que conocer a Cristo en espíritu y en verdad, para escapar de todos estos riesgos y de todos estos errores. En el Salmo 145:4, como último texto voy a exponer dice, generación a generación van a celebrar solamente tus obras, Dios Padre, solamente tus obras, Dios Hijo. Y anunciará esa generación tras generación tus poderosos hechos. Dios promete en su palabra que cada generación Él tendrá hijos de Él que no van a doblar sus rodillas a los Baales, que no van a doblar sus rodillas a imágenes de Jesucristo, que no van a doblar sus rodillas a imágenes de Dios Padre, que no van a doblar sus rodillas a imágenes de ángeles, que no van a doblar sus rodillas a imágenes de Marías, que no van de papas muertos, no van a doblar sus imágenes a ningún Dios, a ningún personaje del cielo,
como lo dice en Deuteronomio 20, como lo dice en Éxodo 20 y Deuteronomio 5. A ninguna imagen, porque ninguna escultura, porque ninguna imagen vio el pueblo de Dios cuando Él les habló desde el Sinaí y les advirtió que no corrompan sus almas. Él no es cosa, Él no es animal, Él no es situación de imagen. Él es un espíritu 3 veces santo, poderoso, grande, gigante, lleno de amor y de misericordia, pero también de fuego consumidor, el que no quiere obedecer su palabra. Y por eso la gente que más cree en estas de las imágenes es la que más sufre, más divorcios hay, vicios, pleitos, porque ahí no está Dios, en eso no está Dios. Y porque entre esos creyentes haya gente noble, con valores, preparada, no quiere decir que es santo y que está creciendo o que las cosas que hacen, las hacen para la gloria de Dios. Aquí el salmista, que es una palabra profética de Dios, dice: cada generación que existe en la tierra, solo me van a cantar a mí, solo van a anunciar de mi obra, de la redención de Cristo, del poder de Cristo, de la sangre de Cristo. Todos los poderosos hechos que hice desde Génesis hasta Apocalipsis, los va a anunciar mis hijos. Esas generaciones habrá quienes anuncien de mí. Tú tienes que ser uno de ellos. Dios te invita a que formes parte de su ejército. En estos 7 aspectos fundamentales que hoy terminamos y que ya vimos, tú tienes que en el primero oír la voz de Dios. Sus ovejas oímos su voz y le seguimos. Sus ovejas oímos su voz para poder saber qué desea Él, cuál es su perfecta voluntad. Cuando leemos la Biblia, Él nos está hablando al corazón, pero lo sentimos, lo vivimos, lo experimentamos. No solamente es un decir. En punto 2 es que es un llamamiento celestial. Es decir, no somos llamados a formar parte de una iglesia, una membresía, un bautismo y ya soy cristiano. No, yo recibo un llamado del cielo profundo en mi espíritu y sé que ahora soy soldado de Jesucristo, y como soldado voy a tomar el armamento espiritual, toda la armadura de Dios cada día, para pelear todos los días contra el pecado que mora en mí y no volver a caer, para pelear contra el enemigo de nuestras almas que está como león rugiente queriendo devorar a los hijos de Dios. Eso Dios me enseña. El tercer punto es que solo me fijaré en la Biblia, en la tradición apostólica y profética de los hombres que Dios escogió para escribir la Biblia, solamente como lo dice en Juan 17. No de los hombres que en el segundo siglo interpretaron a su manera a los apóstoles y dejaron doctrinas nuevas, dogmas nuevos, sacramentos nuevos, ni en el siglo 3, 4, 5, ni en los patrísticos, ni en los concilios, sino la misma verdad apostólica que el Espíritu coloca a cada uno de sus hijos en cada generación. Y eso lo sabemos sus hijos. Y si no lo sabes y si no lo crees o no lo entiendes es porque no le conoces aún. Y nada más tenemos comunión con el Padre y con el Hijo, con ningún ser otro veneramos. Eso nos enseña el Espíritu de Dios. Es importantísimo. Y entonces somos adoradores solo del Padre en espíritu y en verdad. Y somos adoctrinadores, enseñadores. Y solamente llevamos en un fruto de santificación continua hasta alcanzar la vida eterna que ya se nos entregó, prevaleciendo, permaneciendo en la vid verdadera, llevando buen fruto de Él en nuestra vida. Entonces es importante que nos demos cuenta de cómo están las cosas en nuestra vida y seamos honestos con Dios. Padre, ¿de qué cosa dice tu palabra? No tenemos de qué arrepentirnos cada día, porque las cosas que vemos, Padre, hasta sin querer contaminan nuestra alma. Las cosas que escuchamos, Padre, sin querer a veces contaminan nuestra alma. Las cosas que hablamos, Padre, a veces cuando no oramos suficiente y no estamos fuertes en tu espíritu, contaminan nuestra alma. ¿De qué no tendríamos que arrepentirnos cada día, buscar tu misericordia cada mañana, cada noche, entregarte en agradecimiento un día más de vida también? Ayúdanos, Padre, a entender que está en riesgo nuestra vida y nuestra alma, creyendo falsas doctrinas, creyendo en religiones de siglos, en sacramentos, en tradiciones religiosas, para que entreguemos nuestra vida realmente a ti en Cristo, para que llegue realmente la vida nueva de tu Espíritu en nosotros, para que podamos nacer de nuevo y conocerte en espíritu y en verdad, para que seamos realmente adoradores en espíritu y en verdad solo de ti, de nadie más, para que podamos también después que nos des tú que conocimiento, crecimiento, evangelizar, adoctrinar y enseñar a los demás tu camino
tal y las buenas nuevas de salvación como lo has establecido. Ayúdanos, Padre, sálvanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Hasta la próxima.